El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: a aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se encuentra en Jerusalén. Jesús se ha retirado al monte de los Olivos por la noche para orar. Jesús está en oración. Los escribas, los fariseos lo persiguen, lo espían. Quieren encontrar algo de qué acusarlo. Y es que podemos encontrar error en la sabiduría. Y es que podemos encontrar error en la ciencia. Hermano, Dios es Dios. Nunca desconfíes de Él. Nunca quieras ponerlo a prueba tampoco. Dios es Dios, creador del cielo y de la tierra. Él es infinitamente sabio. Lo sabe y lo conoce todo. No podemos agarrarlo de bajada. No podemos encontrar error ni falta en Él nunca. Como dice el Salmo 51, en la asamblea Él siempre resultará inocente porque Él es Dios. Él no tiene culpa ni error. Pero aún así no falta quien culpe a Dios, quien responsabilice a Dios, quien condene a Dios. Jesús de seguro que sabía lo que iba a pasar al día siguiente. Mientras Jesús está en oración, los escribas y los fariseos están confabulando. De seguro que ya conocían a aquella mujer que capturaron en el adulterio. Simplemente fueron por ella. Tenían ya hecha la trampa. Querían ponerlo a prueba. Pues bien, Jesús de mañana se presenta de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Era una multitud muy grande. ¿Puedes imaginar la envidia de los escribas y de los fariseos por la multitud que está en torno a Jesús? Ardían en envidia. Les daba coraje y por lo tanto, pues querían hacerlo caer. No les importaba si realmente era el Mesías. Estaban embriagados de envidia, de celo. Lo rechazaban. No tenían capacidad ya para oírlo, para escucharlo. Simplemente lo que pensaban era destruirlo, era acabarlo, era derribarlo, era desaparecerlo, era matarlo.
Y a veces así nos pasa. La envidia nos nubla la mente, el corazón. Y ya no tenemos ya conciencia, no tenemos ya luz para entender, comprender, discernir las cosas, porque ya tomamos la decisión de acabar con aquella persona. Queremos que desaparezca. Queremos que se quite de nuestro lado, de nuestra presencia. Así estaban los escribas y fariseos. A pesar de que Jesús hacía milagros, a pesar de las respuestas que Jesús les daba, no tenían ojos para ver ni oídos para oír. Estaban cegados, estaban cerrados, endurecidos. Que nunca te pase esto, que nunca tu corazón se endurezca, que nunca te vuelvas contra nadie, queriéndolo acabar, queriéndolo aniquilar, queriéndolo desaparecer porque no te parece. Date la oportunidad de oír, date la oportunidad de escuchar, de pensar, de reflexionar. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquella persona? Tal vez sea Dios, tal vez sea su gracia. Y la estamos rechazando como San Pablo, que perseguía al mismo Cristo, a los cristianos. Los perseguía, los encarcelaba, estaba dañando, hiriendo a la iglesia de Jesús, hasta que Jesús lo topa y se le manifiesta, cae derribado con una luz resplandeciente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Imagínate el impacto de Pablo. Él creía que estaba haciendo bien. Él tenía un gran celo por el judaísmo y iba de aquí para allá capturando cristianos y encarcelándolos porque él creía que los cristianos estaban pues pervirtiendo al judaísmo. Lo mismo los fariseos. Dice entonces los escribas y los fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. Esa mujer representa a la humanidad. Esa mujer te representa a ti y me representa a mí. Es la humanidad adúltera, pecadora, que hemos dejado a Dios, que hemos cambiado a Dios para desposarnos o para adulterar, fornicar con los ídolos del poder, del placer, del tener. Tú y yo somos esa mujer adúltera a quien el demonio de alguna forma acusa. Dice el libro del Apocalipsis que el demonio está delante de Dios acusándonos, condenándonos, diciéndole: mira fulano, mira sus impurezas, mira sus extravíos, mira sus robos, mira sus mentiras, mira sus fraudes. Así está el demonio. Así está el demonio echándole en cara a Dios nuestro pecado, nuestras faltas. Pues bien, le traen a esta mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Así es, hermano. La ley dice que la paga del pecado es muerte. La ley nos condena a muerte, a ti y a mí, por adúlteros, por fornicarios, por mentirosos, por impuros, por fraudulentos, por robos, por mentiras, por engaños. La ley dice que tú y yo debemos morir. La paga del pecado es la muerte, es la condenación. Eso es lo que nos esperaba sin Cristo. La muerte, la condenación eterna. Le llevan a esa mujer y le dicen lo que la ley de Moisés dice. Se supone que la ley de Moisés es la que gobierna el pueblo judío. La ley dice que deben de morir apedreadas. ¿Tú qué dices? Hermanos, el pecado no tiene la última palabra. La última palabra ahora la tiene Jesús, la tiene Dios. Dios ha querido enviar a su Hijo a salvarnos. Jesucristo, siendo Dios, se ha encarnado y se ha encarnado para deshacer las obras del demonio.
Jesús se ha encarnado para que no tengamos muerte, para darnos vida y vida eterna. Jesús ha venido a tomar nuestro lugar. Esto es el Evangelio, que Dios pasa por alto nuestro pecado, tu pecado. Esta es la gran noticia, que ya no hay condenación para los que están en Cristo, que las cosas viejas han pasado y que ahora todas son hechas nuevas. El que está en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, todo ha sido hecho nuevo, como San Pablo dice. Porque la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y que se entregó a sí mismo por mí. Nuestra vida ahora está en Cristo. Ya el pecado no ha de reinar en cada uno de nosotros para traer la condenación, sino que Cristo es el que ha de reinar para traer la vida y la vida eterna. Dice, le preguntaban esto para ponerlo a prueba y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Yo creo que a Jesús le dolía su corazón de ver a estos hombres que querían ajusticiar a esta mujer, que querían justicia y estaban peor que la mujer. Así pasa. Lo que les decía hace rato, queremos justicia sin darnos cuenta que somos los primeros ajusticiados. Pide mejor misericordia, pide la misericordia de Dios. No sea que al pedir justicia, tú seas el primero ajusticiado. Tú seas el que salgas perdiendo y la otra persona salga salvada, perdonada, como en este caso. Dice, le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó, se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, insistían. A Jesús le duele, hermano, cuando tú y yo insistimos en la condenación de otro. Cuando tú y yo queremos la condenación, la muerte, la destrucción, eso no va. Jesús es Dios de misericordia. Jesús no quiere la condenación de nadie, ni la tuya, que estás queriendo ajusticiarte a otro. Jesús también quiere salvarte a ti, quiere perdonarte a ti, iluminarte a ti. Jesús nos dice que seamos misericordiosos, como el Padre Celestial es misericordioso. Ojalá que nunca, como Jesús dice, no condenen y no serás condenado. ¿Estarás condenando a alguien? ¿Tendrás a alguien ya con la soga puesta al cuello para jalarle? ¡Ay de ti, ay de ti, ay de ti! Porque si condenas, serás condenado. Como insistían, dice que se incorporó y les dijo, ¡qué sabiduría! ¡Qué sabiduría! Y ellos que querían tener algo de qué acusarlo, le dice, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. ¿Quién no tiene pecado? Todos. Y si todos tenemos pecado, no tenemos permiso para condenar a nadie. ¿Cómo nos atrevemos? ¿Cómo te atreves a condenar, a levantar juicio, a levantar condenación contra alguien cuando tú mismo eres reo de muerte? Hermano, como te decía hace rato, suelta la piedra que tienes contra tal o cual persona, porque igual de pecador eres tú que otra persona a la cual le quieres lanzar la piedra. Tú que pides justicia, tal vez serás el primero en ser ajusticiado. Tal vez seas el primero en ser declarado culpable. Por eso Jesús nos dice, no condenen. No condenen para que no sean condenados, porque no sabes si a lo mejor tienes mayor condena tú que aquel que quieres condenar. No juzguen y no serán juzgados. Menos mal que reconocieron que tenían pecado. Dice el texto,
Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse, uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaban de pie junto a él. Ojalá que también nosotros, como esa gente, podamos reconocer que tenemos pecado, que no podemos lanzarle la piedra a nadie, porque tal vez seamos más culpables y más pecadores de aquellos que estamos juzgando, de aquellos que estamos condenando. Cuidado, cuidado con querer levantar la piedra contra alguien. Cuidado con querer condenar a alguien. Cuidado con querer juzgar a alguien. Porque Jesús dice que si lo hacemos, seremos los primeros a los cuales nos será aplicado el juicio, nos será aplicada la condenación. Suelta la piedra, soltemos la piedra y más bien compadezcámonos de los demás. Como Jesús, que siendo Dios se compadeció. Entrañas de misericordia, puso el corazón en nuestras miserias. Dice el texto que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó: nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas más a pecar. Hermanos, esto es lo que Jesús ha hecho con la mujer que representa la humanidad, contigo y conmigo. Jesús no ha venido a condenar a nadie. Jesús ha venido a salvarnos para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Jesús no quiere que nadie se condene. Jesús quiere que todos nos salvemos. Para eso ha ofrecido este sacrificio inmenso. Es un mar de amor, de misericordia y de perdón. Acojamos a Jesús, que nos perdona, que no nos condena. Él nos perdona. Y te recuerdo que ese es el contenido, así en resumen, del Evangelio, que ya no hay condenación, que Dios ha pasado por alto tu pecado, mi pecado y los pecados de todos aquellos que quieran reconocer a Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Ya no hay condenación, ya no hay muerte. Hay vida, hay salvación, hay redención en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros se entregó para alcanzar el perdón, la redención de nuestros pecados, de nuestras faltas. Esto es lo que el Señor nos invita en este tiempo de la Cuaresma, a que acojamos su misericordia, su perdón incondicional, su gracia, su amor gratuito para cada uno de nosotros. Hermanos, Jesús no te condena. Estate en paz, estate tranquilo. Él te perdona, Él te ha perdonado y también perdónate a ti mismo. Y sigue adelante tu vida, de la mano de Dios. Y como Jesús dice, no peques más. Busquemos no pecar más. Pongámosle un alto al pecado. Cerrémosle la puerta al pecado, porque el pecado nos puede llevar a la condenación y a la separación de Dios por la eternidad. Que no acontezca esto, sino que podamos vivir de la mano de Dios. Hermano, Dios te bendiga abundantemente. Continuamos con nuestra celebración.